tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y les doy bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y comentarios sobre los temas sociales, políticos y económicos que esperemos estén en el interés de usted como en el de nosotros. Le doy la bienvenida en la distancia con aprecio hasta Morelia, Michoacán. Jimena Barbero, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, gracias, te saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Jimena, me da gusto verte de nueva cuenta, te veo seguido todos los días y comparto contigo un espacio todos los días que me da mucho gusto. Con la dinámica del programa, Jimena, en los siguientes minutos, auditorio, claro, Jimena y un servidor analizaremos dos columnas políticas, una publicada en Sin embargo de Martín Moreno titulada Economía, Andrés Manuel, el trampeo sin crecimiento, más deuda y opacidad, y otra del periódico Excelsior de María Amparo Casar titulada también Dos gotas de agua. Vamos a analizar también de manera inevitable las elecciones en los Estados Unidos. Vamos a hablar también sobre este conflicto que ahora se da de nueva cuenta con el asunto del reparto fiscal, de lo que son las partidas fiscales, el pacto fiscal y también el nuevo circo que ya tenemos en puerta con las declaraciones de Sabadúa y de los nuevos testigos protegidos que están por salir y que van a hacer señalamientos muy importantes en materia de corrupción. En fin, tenemos tema para repartir, mi querida Jimena. Comenzamos. Bien, vámonos. En el portal, sin embargo, el analista Martín Moreno Durán hace un interesante análisis sobre lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica y financiera. Confronta una serie de datos y llega a la conclusión, el analista, de que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido un auténtico desastre. ¿Qué opinas, Jimena? Pues creo que nada nuevo, Víctor. Creo que es algo que lo hemos venido comentando en los diferentes espacios. Lo comentan diferentes especialistas de índole económico, de índole internacional, especialistas en materia de políticas públicas, que lamentablemente ha sido un desastre. Y quizá algunos pensarían o querrían pensar que esto es derivado de la pandemia, de esta emergencia sanitaria que trae, por supuesto, esta crisis económica. Sin embargo, y lamentablemente no es así, desde antes de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia por COVID-19, sabemos que traíamos números poco alentadores en materia económica. Se habla, por ejemplo, de estos 6 trimestres consecutivos de caídas anuales del Producto Interno Bruto. Hablamos también que esto sigue dependiendo de la pandemia, que el Fondo Monetario Internacional adelantó que nos estaríamos recuperando hasta el 2024. A mí aquí lo que me preocuparía, Víctor, es el tema de las estrategias. Creo que continúan haciendo falta estrategias para apuntalar la economía, para apuntalar la creación de empleos, y está haciendo falta, y lo hemos comentado aquí, que se escuche a los especialistas, empezando por sus secretarios en el gabinete y por supuesto los empresarios, que son quienes están generando al final del día el empleo y echando a andar la economía en nuestro país. A ver, pero sin embargo hagámosle un poquito al abogado del diablo, Jimena. El presidente argumenta, por ejemplo, que ha beneficiado a más de 20 millones de mexicanos de rama económica constante y permanente a través de programas sociales. Esa es la razón por la que todavía él tiene empatía entre cierta clase social, clases más marginadas, y que al final del día eso es lo que a él le importa. A él no le importa llegar a empresario ni a la clase media ni a la clase media alta. Él está contento con que se beneficien los pobres porque, como lo dice, lo mantiene en su narrativa, por el bien de todos primero los pobres. ¿No está en lo correcto? No creo, no, por lo menos no en la manera en que yo pienso. Ok, estoy de acuerdo en que se apoya a los pobres, pero no puedes decir nada más voy a apoyar a los pobres, porque al final, insisto, tienes empresas desde la más pequeña, desde la tiendita de la esquina hasta la empresa más grande, que son quienes te están generando los empleos que van a dar ingresos, que van a generar alimento, sustento, un techo para los pobres. Creo que sí, está bien apoyarlos, pero no destinar todo el apoyo y todo el recurso para programas sociales. Creo que debe ser un tema integral
donde la economía se eche a andar y se reactive, involucrando a todos los sectores y, por supuesto, involucrando al sector empresarial, generando las condiciones, los incentivos para que ellos puedan reactivar la economía, que va a beneficiar también a los pobres con la generación de empleo. Creo que apoyando nada más a la gente de escasos recursos, dándoles dinero, dándoles comida, no estamos resolviendo el problema de raíz. Aunque él sí resuelve su problema de popularidad y sobre todo de fuerza, digamos. Ah, bueno, sí. Fuerza moral y electoral como para poder sacar adelante su proyecto político, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, Víctor, pero creo que aquí lo que importa es la economía, no su imagen, creo. Totalmente de acuerdo, pero pues ahora sí habría que preguntárselo a él, ¿no? Yo creo que es algo que a todo presidente importa y es lo que cuida mucho. Bueno, pero pasemos a otro tema. Mira, en el periódico Excelsior, María Amparo Casar, una destacada analista, publica su artículo Como dos gotas de agua, así lo titula, y concluye en el artículo que tenemos un mandatario que critica el pasado neoliberal, pero que suspira por el pasado. Da una serie de argumentos, 10 argumentos contundentes para llegar a la conclusión de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se asemeja como dos gotas de agua a los otros sistemas políticos como los del PRI o de sexenios pasados. ¿Qué opinas, Jimena? Coincido totalmente y digo, tenemos muy poco tiempo para enumerar estas 6 similitudes que ella señala. Me gustaría centrarme en las más importantes. El tema de utilizar la política, es el uso político que se le está dando a la justicia. Lo hemos visto y no me quiero adelantar, lo vamos a hablar en otro tema más adelante. Como lejos de darle su lugar a los sistemas o a las instituciones de impartición de justicia, lo que busca es hablar de una justicia, de un combate a la corrupción, pero con fines políticos. Volvemos a lo que comentabas ahorita, Víctor, con fines de su imagen, de que continúen viendo que él es el presidente que vino a meter a todos esos rateros a la cárcel, a meter a todos los que dañaron a México a la cárcel, a acabar con la corrupción. Creo que en eso se parece a los políticos de antaño. También en el tema del partido, que al final vemos, y lo hemos visto precisamente ahora con el tema de los fideicomisos, con el tema de la miscelánea fiscal, con el tema de la ley de ingresos, cómo los legisladores, diputados, senadores de Morena y de sus aliados, de los partidos aliados, se cuadraron a él sin cuestionar en muchas ocasiones lo que estaban aprobando. Podría hasta atreverme a decir que sin revisar los dictámenes, sin revisar las propuestas, también prácticas de antaño y entrando también en el tema político, pues estos partidos satélites que pues se crean, se generan, estos 3 partidos que tendremos para el próximo año. ¿Para qué? Pues para seguir apoyando al partido del presidente, al partido del poder, para seguir dándole votos en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Creo que son algunos de los... y otro. El tema de los recursos, hablando de los pobres. El tema de entregar directamente él el recurso, de desaparecer los intermediarios. ¿Para qué? Para que la gente, el ciudadano diga, a mí el dinero, a mí mi casita, a mí lo que tengo, me lo dio el presidente. Volvemos al mismo populismo de antes, del PRI. A ver, pero también, vamos a ponerle un poquito de sal a este asunto. Si le daría un gran coraje y sumaría a sus enemigos, que así son todos quienes lo critican, según él, analistas y periodistas, argumentando de que jamás se podría comparar con el pasado, que él no es igual que los de antes, que no son igual, que son completamente diferentes, y empieza por el tema de la corrupción. ¿No tiene algo de razón en eso? Oye, pues hablando de los de antes, también trae un hermano incómodo. Hay que recordar que un expresidente también traía a su hermano incómodo. Tenemos también a Pío López Obrador, y que por cierto el tema, diferente a otros personajes, pues ya se ha dejado en el olvido. Yo no he sabido qué ha pasado con esa investigación. Fue a declarar, pero también encontramos esa semejanza del hermano incómodo. Tienen sus propios corruptos también, ¿no? También sus personajes oscuros, por decirlo menos. Ojalá ha cobijado y les ha dado el perdón, ni duda cabe en eso. A ver, oye, pero hablemos de otro tema, Jimena, porque el tiempo nos gana. Las elecciones en los Estados Unidos. Contrario a lo que pronósticos hablaban sobre un holgado del demócrata John
Biden. La elección de los Estados Unidos se dibuja hasta este momento, que estamos haciendo este programa, como una de las más apretadas de la historia. Una elección cuyos resultados tendrán repercusiones en el llamado mundo occidental por la influencia que tiene los Estados Unidos. Con los datos que tenemos hasta hace unas horas, la situación era bastante complicada para Donald Trump y Lava Biden. Sin embargo, eso no es la última palabra. Faltan horas y faltan estados que contabilizar. Pero me interesa una primera opinión tuya, sin duda será motivo de mucho comentario. Jimena, adelante. Fíjate, Víctor, yo destaco varios puntos. El tema, por supuesto, de la participación electoral, de la participación ciudadana fue histórica. Claro. Según leía el New York Times, fue del 67% del electorado. 70, la votación casi, anticipada, sí, que también lo hemos comentado, que también fue histórica y que también viene a mover la balanza, a hacer las cosas de una manera diferente. Y ojo, también hay un tema que me llama la atención y me preocuparía un poco porque podríamos encontrar alguna similitud con las elecciones en México el próximo año. El tema de que muchos habríamos pensado que habría un voto de castigo para Donald Trump, que muchos estadounidenses saldrían no a votar por Joe Biden, saldrían a votar en contra de Donald Trump por las políticas fallidas que ha implementado, por la manera fallida con la que ha manejado crisis como la crisis sanitaria, como la crisis del COVID-19, y no fue así. Vemos que por eso está tan cerrada. Los especialistas, los encuestadores hablaban de que sería una gran ventaja la de Joe Biden. Estamos viendo que no es así. Entonces, esto que nos dice que no hubo ese voto de castigo, y te digo, insisto, Víctor, me preocuparía que eso se pudiera replicar acá en nuestro país el próximo año en las elecciones del 2021. Sí. Bueno, y muchos se preguntan, dime. Yo te digo, los perdedores, ya de entrada, los primeros son de nueva cuenta los encuestadores. Volvieron a tener una pifia enorme porque no pudieron predecir ese voto oculto, esa intencionalidad. Le daban una ventaja de 6-8 puntos cómoda a Biden, cosa que no ocurrió porque precisamente a la hora de grabar este programa la situación es sumamente apretada. O sea que ahí ya perdieron, por un lado. Pero ¿sabes qué? Hablando de comparaciones con México, lo que a mí me preocupa, fíjate cómo se definen, cómo la personalidad de un líder puede marcar también una elección. Veo en él los síntomas que ocurren en México: el desconocer el resultado, el alegar fraude, el no estar dispuesto a reconocer haber perdido, el no confiar en las instituciones. Se me hace muy parecido en eso a México, y algo grave que refleja que en todos lados hay personajes y políticos que pues no saben hacer política realmente en el fondo, que es la idea que yo tengo de Donald Trump. Es un hombre acostumbrado a ganar y cuando pierde, dispuesto a arrebatar. Coincido contigo, Víctor, esa semejanza con nuestro presidente y también ese discurso que hemos visto desde ayer por la noche durante las primeras horas de este miércoles, agresivo, poco mesurado. Sí, podría ser otra de las similitudes que podríamos encontrar con nuestro país. Y hablando de México, muchos se preguntan o se preguntaban ¿con quién nos iría mejor a México? Ojo, hay que tomar en cuenta algo importante que lo han comentado también los especialistas, los analistas de Mega Noticias. Pues es que ellos no van a trabajar para que le vaya bien a México y a los mexicanos, ellos van a trabajar para que le vaya bien a Estados Unidos y a los estadounidenses. Claro. Si bien decisiones que ellos terminen tomando podrían tener un impacto colateral entre nosotros, principalmente en temas económicos, en temas migratorios. Muchos hablaban de que no quieren que gane Donald Trump por el tema migratorio, pero hay que recordar que con Obama, demócrata como Joe Biden, que precisamente Biden era su vicepresidente, fue cuando más deportaciones de mexicanos hubo. Entonces, sí generar como esos análisis bien precisos también en el tema económico. Sí, no creo que cambie gran cosa mucho de las relaciones con el exterior. Los dos son igual de duros y difíciles, solo que en este podríamos agradecer son las formas y las maneras, ¿no? Porque mientras tenemos un hombre como Donald Trump, que es dado al descontón, que es dado a la descalificación y al insulto, bueno, es de esperar que John Biden sea un poco más fino en los tratos, ¿no? Que sea más político y más, digamos, más accesible en ese sentido, que es siempre lo que aprecias en la política, ¿no? Cuando se trata de un país que está en baja, ¿no? Ahí sí estamos de acuerdo, Jimena. Oye, pasemos a otro tema rápidamente, un tema local y de corrupción. Me refiero a Emilio Sabadúa González, exoficial mayor de la SEDATU y de la Sedesol, pieza clave en la llamada estafa maestra. Ofreció convertirse en testigo protegido y revelar
los roles que desempeñaron en su momento Enrique Peña Nieto y Rosario Robles para desviar recursos a las campañas electorales del PRI. Por otro lado, en esta línea de la corrupción, también este lunes la Fiscalía General de la República anunció que va por otro personaje oscuro, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y también de Relaciones Exteriores en el periodo de Peña Nieto, sobre el asunto de Odebrecht. Lo acusan, fíjate nada más el término, de traición a la patria. ¿Cuál es tu opinión, Jimena? A mí, Víctor, me huele a cortina de humo. Me huele a uno más como el caso Lozoya. ¿Mandé? Todo un circo, exacto, todo un circo. Me parece que es todo un circo. Porque lo platicábamos aquí tú y yo en la mañana ayer o antier, me parece. Se anuncia que hay esta orden de aprehensión, se da a conocer que hay una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray. Después sale el presidente y dice, pues no se emitió esta orden de aprehensión. Sale la fiscalía y dice, es que sí hay una orden de aprehensión. Me parece que volvemos a estar frente a un circo donde y con el cual nos quieren hacer olvidar, en ambos casos, nos quieren hacer olvidar lo realmente importante en nuestro país, el tema de la pandemia, que seguimos teniendo estos repuntes en diferentes estados, el tema de la seguridad, que tenemos un secretario de seguridad que no hizo bien su trabajo, pero ya está buscando hueso, ya está buscando ser gobernador de Sonora. Yo lo veo, Víctor, como un vil circo. No va a pasar absolutamente nada, como hemos visto con Lozoya. ¿Qué ha pasado? No, que está ahí pasándosela muy bien con sus vinos y sus reuniones y sus fiestas, ¿no? Oye, pero que sí tiene su lectura interesante, porque finalmente por primera vez está tocando a dos personajes de primerísima línea. Claro, también lo eran la señora que está en la cárcel, se me va ahorita su nombre, perdón, y como lo Rosario era también Lozoya. Rosario Robles, perdón, sí. Pero déjame decir, por ahí me pasaron el tip de que, por ejemplo, Peña Nieto ya está buscando salir de España y que Luis Videgaray estaría buscando encontrar refugio en Israel, donde, como sabes, tradición en México, y que Peña Nieto también estaría buscando algún país donde pudiera ser mucho más difícil hacerle una causa social o penal. Esto es interesante, tiene una lectura importante, ¿no crees? Sí, pero volvemos a lo mismo, Víctor. Hasta no ver, ahora sí que yo hasta no ver, no creer, porque ya nos las han cantado tantas veces que ahora sí van por unos, que ahora sí van por otros, que ahora sí van a combatir la corrupción, que ahora sí van a mostrar pruebas. Yo hasta no ver, no creer. Ya estoy curada de espantos. Sí, hay toda la razón. Como que sí es cierto, se ha cacaraqueado mucho y se ha dicho que corrupción por acá y corrupción por allá, pero para efectos prácticos pues son pocos los resultados que hemos visto. Se ha pasado algo, está bien, estoy de acuerdo, Rosario Robles es un caso, está bien, bien o mal hoy ahí lo tenemos, es otro caso, algunos gatos menores, pero al final del día no habíamos alcanzado ni mucho menos a un presidente, ¿no? Salvo declaraciones, ¿no? Contra Felipe Calderón y otros presidentes, pero realmente ya hablar directamente de Peña Nieto creo que tiene ya un interés significativo para todos, ¿no? Y no se diga Luis Videgaray, porque habla de tres personajes involucrados que podrían estar, ¿quiénes más serían sino ellos? Digo, eso es lo que dice este hombre Sabadúa, ¿no? Pero oye, hablemos de otros temas. Eso va a dar mucho de qué comentar, Jimena, y seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a retomar ese tema de la corrupción. Pero hablemos de otro tema, el pacto fiscal, esta alianza de los gobernadores federalistas o rebeldes que han iniciado una auténtica cruzada por lograr que el pacto fiscal que actualmente opera sea reestructurado. Ellos, ojo, no están hablando de separarse del Estado, nada como algunos periodistas han de la federación, sino buscar una mejor estructura fiscal que les permita que lleguen más recursos a sus estados. Una situación que se ha puesto en el tema de la pandemia. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, Víctor, me genera bien tanto de suspicacia el tema porque hay que recordar que, como tú lo comentas en un inicio, fue lo del pacto fiscal, salirse de este pacto fiscal, donde
de lo que se recauda únicamente una mínima parte llega al Estado y la mayor parte se queda en la Federación, y es lo que reclaman, es lo que alegan estos 10 gobernadores, que se vuelva a generar, que se hagan ajustes para volver a la distribución, para que se vuelva a esta manera de distribuir. Pero ahora el discurso ha cambiado un poco después de que el INEGI y diferentes organismos dieron a conocer que de estos 10 estados, únicamente 3 serían autosustentables. Si no me equivoco, son Nuevo León, Tamaulipas y Colima. Los otros 7 tendrían que seguir dependiendo de la Federación. Entonces ahí ya es cuando empiezan a cambiar su discurso. Dicen, bueno, señor presidente, vamos a dejar para después el tema de las modificaciones al pacto fiscal. Ahorita lo que queremos y lo que nos interesa, sobre todo porque se nos vienen los tiempos encima, es sentarnos con usted a revisar el presupuesto para el próximo año, que sabemos que vienen recortes. Ellos dicen, pues por lo menos denos lo mismo que nos dio el año pasado, no queremos menos. Queremos sentarnos a platicar, él pues no accede, conocemos el temperamento del señor presidente. Pues me parece que pues así se la van a llevar. Yo no creo que ninguno de los dos lados dé su brazo a torcer, ninguno de los dos lados se conforme, pero sí me brinca como este tema, que primero era lo del pacto fiscal y después cuando les dicen, a ver, no serían autosustentables, por lo menos 7 no. Entonces ya cambian y dicen, bueno, eso lo dejamos un poquito de lado, vamos a ver lo del presupuesto. Bueno, y habrá que ver ahora si sí se pueden sentar con el presidente, porque pues para él pues es una falta de respeto, según lo que ha dicho. No, y bien que mal representan a más de 40 millones de mexicanos, ya todos en su conjunto. Y además tú sabes muy bien cómo tú vives en un estado como yo y sabemos las carencias y las necesidades. Sin embargo, en su contra está también el pasado de muchos de ellos, o la manera como también ellos han manejado los recursos en sus propios estados. Varios de ellos tienen negocios muy bonitos allá en sus estados. Tienen sus propios negocios que los hacen ricos. Eso sí, eso no lo mencionan, ¿verdad? Ni están dispuestos a soltarlos. Yo creo que ese es un punto que habla mal de los gobernadores en ese sentido. Pero por el otro, inevitable que sea político. Dime tú que diga o que deje de decir un gobernador que no se va a interpretar de manera política, y más teniendo a la vuelta un proceso electoral de la importancia que tendremos el próximo año, ¿no? Sí, no, definitivamente es un tema político. Y como tú comentas, Víctor, coincido contigo. Yo puedo poner la experiencia desde mi estado, Michoacán, que precisamente mi gobernador Silvano Aureoles es de los que anda pues encabezando este movimiento, esta alianza federalista. No ha habido crecimiento en el estado. O sea, que tú puedas decir, uy, ¿cuánto ha cambiado Michoacán antes y después de Silvano Aureoles? No, claro. No. Hay mucho retraso todavía, no. Hay muchas promesas de campaña que no se han cumplido. Sí, totalmente de acuerdo, y lo mismo ocurre con otros estados, también en Coahuila lo ves, y ves el rezago, y ves el retraso, y ves la falta de infraestructura, y ves que no hay apoyos para la policía, y ves a los municipios sufriendo. O sea, sí es una situación complicada, y más mal que se va a poner en los próximos meses y el próximo año, ¿no? Porque no hay dinero, esa es la razón. Oye, Jimena, pues qué sabroso poder platicar contigo, a gusto, ¿no? Sin la presión del noticiero así matutino en el que podemos desplayarnos. Pero bueno, el tiempo ya nos ganó también aquí, y espero tener la oportunidad de poder intercambiar impresiones contigo en una próxima emisión. Te saludo, Jimena. Claro que sí, Víctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Un abrazo. Por mi parte, gracias, Jimena Barbero desde Michoacán. Por mi parte ha sido todo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Frente.